Muy bien, mis hermanos. Qué lindo que podamos tener un día más de la gracia de Dios y poder alabarlo en este cuerpo y en esta tierra. Y hoy, sin que Ezequiel sepa lo que yo iba a hablar, lo que Dios ha puesto en mi corazón, por lo que se cantó y se dijo, prácticamente ya se sabe lo que voy a hablar. ¿Ya sabe lo que voy a hablar? Por lo que se cantó. A ver. ¿No? ¿Ah? La Biblia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy común y corriente, pero queremos poco abordarlo por dos motivos. Uno, para que nosotros conozcamos realmente de qué se trata a fondo como cristianos. Somos llamados a conocer la verdad de Dios. La iglesia de Cristo es el lugar donde se predica la palabra, se enseña la palabra, se anuncia las verdades de Dios, pero la iglesia trata de un tema fundamental, que el hermano Samuel Pérez Millo insistió mucho sobre Cristo. Pero yo no voy a hablar sobre Cristo, voy a hablar de algo sinónimo de Cristo. ¿Y de qué estoy hablando? Del Evangelio. Hoy vamos a hablar poquito sobre el Evangelio. El miércoles hice una pregunta y lo que es el Evangelio, no sé si la timidez venció, yo sé que muchos saben, tienen idea de lo que, pero hoy vamos a hablar poquito sobre lo que es el Evangelio. Lo que es el Evangelio. Y así les invito a que vayamos a un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Versículo 16, donde el apóstol Pablo dice una palabra inspirada por el Espíritu Santo, y es necesario como iglesia, como cristianos, grabar esto en nuestros corazones. Pablo diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. No hay otro poder más que el Evangelio. Así que, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, de Jesús no es simplemente una religión, un lugar donde se reúne, hablan de Dios, de las cosas espirituales, ni una colección de enseñanzas morales, ni de ritos, ni de costumbres, ni un camino más entre muchos que se encuentran en el mundo, que siempre anuncian un camino hacia lo eterno, hacia lo espiritual, hacia lo desconocido. El Evangelio, hermano, es la buena noticia de Dios, y yo sé que quizás que todos conocen esta realidad, que el Evangelio es la buena noticia de Dios, y es la buena noticia de Dios que ha venido del cielo. En otras palabras, mejor dicho, el Evangelio es un anuncio de Dios. Es un anuncio de Dios que ha venido desde el cielo para alumbrar en tierra de muertos, porque en la tierra de los vivientes no hay más que hombres y mujeres y niños y jóvenes muertos en sus pecados y delitos. Así que no solo conocer lo que significa el Evangelio debemos entender, sino que nuestra vida como cristianos realmente debe reflejar el Evangelio, porque cuando Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios, está hablando de algo constante, no es algo que surgió un día en tal año y quedó. No, el Evangelio es algo constante. Si es el poder de Dios, es el poder de Dios constante, permanente, independiente de, y debe reflejarse en la vida
de los que han recibido. Así que hoy quiero abordar sobre qué es el Evangelio, para quién es el Evangelio, qué produce el Evangelio, cuál es el costo del Evangelio y qué fruto genuino debe brotar de la vida de los que han recibido realmente el Evangelio de Jesús. Ya unos se asustaron porque con todo lo que voy a abordar ya se asustaron, pero no se asusten, que Dios me dé gracia que puedo tener un tiempo adecuado para eso. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es el anuncio de Dios de las buenas nuevas que Él ha hecho para los muertos. Y los muertos son los hombres, los buenos y los malos. Pensando que bajo del cielo, según Cristo, no hay hombre bueno según la perspectiva de Dios. Pues Dios mira al hombre y mira su esencia. La esencia del ser humano es espiritual. Y en lo espiritual, la Biblia dice claramente, todos pecaron y destituidos son de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el Evangelio es el anuncio de Dios de la solución y de la liberación de los que están condenados. Es el anuncio de Dios de vida a los que están muertos. Es el anuncio de Dios de iluminación a los que están confundidos y en tinieblas. El Evangelio, hermanos, trata de Dios manifestando a sus criaturas en la persona de su Hijo Jesús para salvarlas y liberarlas y devolverlas a la plenitud de vida que es Él. Esto es lo que el hombre hizo cuando pecó, cuando Dios le dio libertad al hombre y el hombre quiso vivir a su manera en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La consecuencia de esto fue la muerte. Y la muerte es la separación que el hombre tuvo de Dios. Así que el Evangelio, hermanos, se encuentra en la persona de Jesús que vino a esa tierra dar su propia vida. El Evangelio se trata de la verdad de Dios que nos revela la historia, la verdad de ese hecho que Dios realizó en la persona de su Hijo Jesús viendo a esa tierra. Por eso, lamentablemente, hermano, el Evangelio se trata de Jesús, de la vida de Dios hacia nosotros. Y la palabra de Dios nos fue dada para que nosotros hoy seamos pecadores, conozcamos el camino de la vida que Dios mandó hacia nosotros. Como pecadores tenemos la palabra de Dios para comprender cuál es el medio de volverse a Dios. Las religiones siempre van a mostrarte qué es lo que tenés que hacer para llegar a Dios. El Evangelio de Cristo nos hace entender lo que Dios hizo para que tú y yo y cualquier pecador afuera pueda llegar a Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro mérito. Por eso el cristianismo difiere de todas las religiones. Y lamentablemente, hoy estamos, esa realidad que estoy resumiendo, hermanos, debemos grabarla en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos saturados por un evangelio humanista, donde el hombre es el centro. Todo gira alrededor del hombre. Este no es el evangelio de la Biblia, de Jesús. Estamos saturados de un evangelio pragmático. ¿Qué quiere decir pragmático? Es decir, funciona. Yo voy a la iglesia porque me funciona, porque me siento bien. Lamento decirte, eso no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús no es sentirse bien. El evangelio de Jesús es entender lo que hizo por ti, rendir tu vida para Él y caminar con Él de una forma, de un resumen muy simple. Ese es el evangelio. Y venir a escuchar y aprender cómo debes vivir tu vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere de tu propia vida? Eso es el evangelio. Estamos saturados de un evangelio estático. ¿Y qué es evangelio estático? Donde las personas dicen, me encontré con Jesús, pero no hay cambio. El evangelio no puede no hacer cambio. ¿Entendés? El evangelio no puede no hacer cambio. Así que el evangelio es el poder de Dios para llevarte a entender que tú no es el centro, que el centro es Dios. Que no es que si te funciona o no,
que muchas veces no va a funcionarte. Pero ¿sabe qué? Independiente que si te funciona o no, si sentís o no, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. El ejemplo más grande que tenemos, Jesús, siendo mi alma tan angustiada hasta la muerte, pero Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué enseñanza Jesús quiso decirnos? No se trata de ti, sino de Dios, de su plan, de su voluntad, de sus hechos, de su dictamen, como Él quiere regir el mundo y la historia del ser humano. Así que el Evangelio es un evangelio que se mueve, es el poder. Por eso ese verbo es el poder, es algo constante, no es algo que se hizo y está esperando que llegue a la eternidad para que Dios nos lleve. No, es algo constante, permanente, en todo el tiempo. Así que el evangelio, hermanos, es Dios en Cristo estableciendo su reino en la tierra de los hombres, destruyendo en su muerte y resurrección el dominio de Satanás sobre las vidas. Entiende, toda vida, no importa en qué condición está, no importa qué grado de religiosidad tiene, todos sin Cristo están bajo el dominio de Satanás. Así de simple. Ay, hermano, pero yo no estoy regido por Satanás. Solo el hecho de estar desalineado a Cristo, tú estás bajo el dominio de Satanás. La Biblia lo deja bien claro, no hay más que dos reinos bajo el cielo, el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Primera de Juan deja bien claro, no hay más que dos hijos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Tú puedes rechazar, tú puedes decir lo que quieras. Esto es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia manifiesta. Y el Evangelio vino exactamente porque Cristo Jesús vino a establecer su reino temporal, espiritual, real en esta tierra, abriendo camino, destruyendo todos los poderes del mal, y formando un pueblo santo para que por medio de él, en su reino, llevar vidas a la eternidad con Dios. Este es el Evangelio. Así que te pregunto en esta mañana, ¿dónde te encontrás? ¿En qué lugar estás? ¿Realmente vivís el Evangelio de Jesús? Vaya pensando porque recién estoy comenzando. El Evangelio es conocer a Dios íntimamente por medio de Cristo. El Evangelio no es, hermano, me voy a la iglesia y me siento y gloria a Dios, fui a la iglesia. Sí, está bien, maravilloso venir a la iglesia, pero la iglesia no puede salvarte. La iglesia no es el Evangelio, la iglesia anuncia el Evangelio. La iglesia te hace entender que tú necesitas una relación viva, dinámica con Cristo, el que vino a morir y salvar tu vida. Y esa relación es íntima, es permanente, porque el poder que salva es el poder que lleva y que nos guía. Así que el conocer a Dios íntimamente es la vida eterna, porque la vida eterna se encuentra en Cristo. Por eso propio Cristo en Juan 17:3 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, conocimiento íntimo, a ti por único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Ese es lo que Jesús dijo. Por eso, amados hermanos, el Evangelio se trata de la obra de Cristo. Y Pablo la describe de una forma maravillosa en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, diciendo, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas después de los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, y después que apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es el Evangelio que resume la vida, la venida, la manifestación de Cristo en carne. Dios, como describió esos días el hermano Samuel, Dios vino a sus criaturas vistiendo la ropa de sus criaturas, habló el lenguaje de sus criaturas, lo vieron como uno de ellos y le anunció el camino de la salvación y cómo llegar a Dios. Y ese camino no era otra cosa más que él mismo. Por eso dijo, yo soy
el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Segundo, ¿para quién es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, potencialmente es para todo mundo, para toda la humanidad. Potencialmente es para toda la humanidad. En el Evangelio, y eso es maravilloso, en el Evangelio la igualdad por el pecado pone todos los hombres en el mismo nivel. Acá afuera podemos calificar esto, aquello, estado social, económico, académico, etc. En el Evangelio, Dios pone a toda la humanidad igual. Porque el pecado hace que todos los hombres fueran igual. Entonces, podemos llegar a una conclusión filosófica que el Evangelio es el opuesto de la sepultura. ¿No entendieron? En la sepultura, todos somos igual. La reina Isabel o Elizabeth murió y está tan igual como el mendigo tirado en la calle en la sepultura. Ahí no hay estatus, ni fama, ni cuenta bancaria, ni títulos académicos, nada. La sepultura hace que todos los hombres sean igual. El autor de la vida, Cristo, hace que todos los hombres sean igual. Así que no hay mérito humano, ni favor, ni preferencia de Dios hacia el hombre, más que todos lo ha visto Dios de una forma pecaminosa, muertos, en desgracia, y extendió sobre ellos el amor de su gracia en su Hijo Jesús. ¿Para qué? La potencialidad de Dios que todos se salvasen. Pero sabemos que ni todos abrazan el Evangelio de la gracia de Dios. Así que el famoso versículo de Juan, que todos lo conocemos, 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera, y nadie comprenderá el tamaño de esa tal manera, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Es para todos, pero el Evangelio es para los que creen. El Evangelio es para que los que entienden. El Evangelio son los que responden al anuncio del Evangelio de Dios. Todos aquellos que responden al anuncio de Dios y entienden, vaya comprendiendo la diferencia del Evangelio de ser un creyente de días y de horas. Y eso es tremendo, hermano. Que la vida cristiana no se trata de que yo hago parte de un grupo y bueno, domingo voy a la iglesia, el miércoles voy a la iglesia y terminó. No, el Evangelio mucho más, porque el Evangelio se trata de Cristo. Y Cristo está vivo. Cristo está vivo. Así que el amor de Dios es tan grande para llevar y esta gracia a toda la humanidad, pero sabemos que solamente aquellos que han creído, que se creen, que se rinden a Dios, reciben la dádiva de la vida eterna. Y Pablo deja muy claro la distinción, que no habrá más distinción entre los hombres por el Evangelio. Romanos 10:12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Invocar el nombre del Señor es poco más que anunciar su nombre. Invocar es decir rendirse totalmente. Es tenerlo como la guía absoluta de la vida de nosotros. Así que, hermanos, no hay separación ni privilegio, sino que el que se rinde de corazón delante de un Dios santo, este sí ha aprovechado la gracia de Dios en el Evangelio. Dice Romanos 10:12, porque no hay distinción, ya leí esto, entre nadie y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta voluntad, hermanos, de Dios de enviar su Hijo al mundo, es una potencialidad de todo pecador.
¿Qué decir? No hay un pecador que no puede alcanzar la gracia de Dios por medio del evangelio de su Hijo Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios. Pablo lo dice a Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y vengan a ser religiosos de banco. ¿Dice eso tu Biblia? No. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Entiende? ¿Entiende? Ser cristiano es conocer la verdad de Dios. ¿Para qué? Para saber cómo vivir. Para saber cómo Dios quiere transformar tu vida. Para saber qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro modo de vivir. Para que seamos más santificados y transformados por el poder de Dios y para que seamos útiles en su mano. El evangelio no es vengo a Cristo y vivo mi vida. Eso vamos a verlo más adelante. El evangelio vengo a Cristo y me rindo totalmente a Cristo. Totalmente a Cristo. Ninguno va a un CTI y le dice al médico, no, para, sácame el oxígeno acá. Me gusta el oxígeno, pero no me ponga inyecciones. No, entras allá y no tenés nada. Y si querés, está, ñácate. Una pastilla, chao, hasta que tú salga. Y a veces ya no salga. El evangelio es más agudo que esto. El evangelio es más agudo que eso. Quizás en el CTI tú puedes decidir salir y quizás la ley te ampara que no podés. No pueden impedirte, por más grave que seas. En el evangelio no. En el evangelio no hay. Cuando tú decides hacer lo que te da la gana, muy probablemente que estás fuera del evangelio. Por eso es el conocimiento. Dios quiere que vengan a todo el conocimiento de la verdad. Y una de la verdad más absoluta es el evangelio. ¿Qué decir? Entienda que el evangelio es la puerta para comenzar a caminar con Dios. Y esto, hermano, es posible por medio del evangelio. Y Pablo sigue diciendo que entre los hombres no hay otro medio. Lo dice claramente, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre, quien se dio a sí mismo por rescate por todos, dando testimonio a su debido tiempo. No hay otro medio. No hay otro medio. Entonces entienda que el evangelio se trata del anuncio de Dios, pero se trata de su Hijo Jesús, lo que su Hijo ha hecho por ti. El evangelio es para los pecadores. El evangelio es para los pecadores. Y dice Jesús en Lucas 5, 31, 32, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso Jesús lo dijo porque los fariseos creían que ellos están sanos, creían que ellos no precisaban más nada porque se encontraban en la altura magistral de religión delante de Dios. Por eso Jesús le dijo los sanos. ¿Por qué? Porque se creían sanos. Así que el evangelio es para los pecadores. Aquel que realmente entiende y ve su pecado. Su pecado no es lo que hago primero, sino mi desalineación de Dios. Sino mi vivir ajenos a Dios. Sino llevar a Dios en mi mochila o en mi baúl. En los mejores casos, por supuesto. Cuando el hombre realmente entiende y le pesa su pecado y corre a Dios, porque el evangelio lo que te hace revelar y lo que te hace ver tu miseria espiritual delante de Dios. Y eso no tiene nada que ver con las cosas naturales de esta vida. Así que el evangelio es para los pecadores, para que los que realmente entienden que violan la voluntad de un Dios santo. El evangelio nos dice también en las escrituras que para los humildes y quebrantados. Para los humildes y quebrantados, Jesús mismo usó el libro de Isaías y repitiéndolo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escuche, toda la palabra de Dios, su sentido es espiritual. Es decir, cuando acá dice buenas nuevas a los pobres, no está hablando económicamente, porque para Dios todos están en una pobreza profunda. Y esa pobreza profunda es en relación a Dios. En relación a Dios. Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Los que han sido marginizados por la religión.
que te hace creer que, y lamentablemente en medio del cristianismo estamos llenos de evangelio que te exige, que tú tenés que sentir sin la satisfacción de que lo que yo hago es lo que agrada a Dios. Nada de lo que tú hagas puede agradar a Dios, a no ser rendir tu vida por completo a Él. Eso es el engaño del enemigo que nos hace creer que si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo hago esto, estoy bien. Dios está contento conmigo. Esto es un engaño. Porque el evangelio y la gracia de Dios no es por lo que tú haces, es por lo que tú rinde tu vida en obediencia a Él. Para pregonar libertad a los cautivos, ¿de quién? De los lazos de Satanás, del diablo. Del diablo. Para dar vista a los ciegos espiritualmente y para poner libertad a los oprimidos por el engaño y la malicia de las obras del mal. Por eso el evangelio, amados hermanos, es para todos, pero no para todo. El evangelio no es para los sabios entendidos, tampoco es para los pobres, porque no es la condición exterior, vuelvo a repetir, que hace la diferencia en el evangelio. El evangelio es para los humildes y quebrantados de corazón, los que realmente reconocen su necesidad de Dios. Y Agustín de Hipona dijo una frase tremenda: el evangelio es tan simple que un niño puede entender, y tan profundo que los sabios no pueden comprender jamás sin un corazón humilde. Jamás. El evangelio es para los excluidos y despreciados. Primera de Corintios 1, 27 y 29, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es tremendo. Así que si te sentís quizás excluido, despreciado, el evangelio es para ti. El evangelio es exactamente para ti. El evangelio alcanza a todos los seres humanos, porque para Dios todos necesitan la gracia para ser vivificados por el evangelio. Y por último, el evangelio es para los niños y sencillos de corazón. Marcos 10, 14 y 15, dejad los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino, que el que no recibe el evangelio como niño, no puede entrar en él. Y aquí estaba diciendo Jesús, está diciendo que el evangelio es para los humildes, para los sencillos, para que los que se entregan, para que los que creen, para que los dejan ser enseñados. Para que los que dejan ser enseñados. Todo eso, amados hermanos, es lindo oírlo. Todo eso es lindo oírlo, pero quiero decirte que el evangelio no es para venir a agradar los oídos. El evangelio nunca fue para agradar los oídos. Hoy sí estamos saturados de un evangelio dulce, endulzado, con toda forma de dulzura. Hasta light, hay evangelio light para que no te engorda. Entonces hay evangelio a todo color y sabor. El evangelio nunca fue agradable a los oídos, ¿sabe? Nunca fue agradable a los oídos. El evangelio sacude nuestro corazón. El evangelio viene y toca en toda nuestra estructura. El evangelio de Jesús viene a mover todo en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios puede obrar en nuestras vidas una nueva vida. Así que entienda que el evangelio de Jesús no es muy a moda hoy. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús no junta a mucha gente. No, porque el evangelio nunca fue agradable. Cuando Jesús comenzó a hablar poco más profundo del evangelio, ¿sabe qué pasó con la multitud que estaba en pos de él después de multiplicar el pan y los peces? Dura esa palabra. Y comenzaron a apartarse de él uno tras otros. Solo quedaron los 12 y uno era traidor. Así que entienda que el evangelio no es a moda del sistema mundano que nosotros vivimos. El evangelio, hermano, toca profundo en nuestro ser. El evangelio no es motivacional y emocional. Jamás fue, jamás lo será. Nunca puede ser. No hay motivación para la muerte. Es decir, imagínate qué motivación viene cuando Dios viene a decir: tú estás muerto. Pero si te sentís vivo, tenés que morir. Porque el evangelio
te hace que tú tenés que morir para que tú puedas vivir. El evangelio en el mundo de que todo el mundo quiere éxito, el evangelio te dice tú tenés que enterrarte. Es decir, tú tenés que bajar para que el evangelio en Cristo te hace subir. ¿Entiende? Es una controversia de que el evangelio viene a sacudir todo lo que el hombre anhela y desea humanamente, carnalmente y terrenalmente. El evangelio viene a sacudir todo para hacernos vivir la realidad espiritual e interior para con Dios. Creo que me están entendiendo, ¿no? Si no me entienden, después escúchanlo bien. Y mediten en lo que la Biblia dice, porque creo que no estoy hablando nada más que lo que la Biblia está diciendo. El evangelio, hermano, fue dado para golpear profundamente nuestro corazón. El evangelio nos fue dado para golpear nuestro corazón. El evangelio nunca es, ay, qué linda palabra que me dio. No, no, llévala a tu casa, ve y pregúntale al Señor, ¿qué está hablando hoy? Esto es el evangelio y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Tú hoy tienes que ir a tu casa y quizás de tarde o mañana, Señor, ¿qué es lo que tú estás me diciendo? ¿Qué es lo que me hablaste hoy? Y pensar en la palabra de Dios y decir, ¿cómo estoy en relación a esa palabra? ¿Cómo yo estoy viviendo el evangelio? ¿Qué es lo que yo he entendido del evangelio? ¿Para hacer qué? Para comenzar a sacar las cosas viejas, las cosas que yo he creído sin tener fundamento bíblico y comenzar a caminar con Dios conforme a lo que la palabra de Dios dice, porque el evangelio toca profundamente en el corazón. Y en el primer discurso de Hechos de los Apóstoles, cuando el Pedro levantó a dar el discurso, ¿qué pasó con la multitud? Dice claramente Hechos 2:37, al oír esto, al oír el mensaje, compungidos de corazón, pesados de corazón, heridos en el corazón, golpeados en el corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que hace el evangelio. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Toca profundamente. Y Pedro dijo, arrepentíos y creed y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es el don de la vida, que es Cristo. Porque el don del Espíritu es convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Jesús dijo, me iré y mandaré el Espíritu para que él, ¿qué va a hacer él? Dar testimonio de mí y va a guiarlos a toda la verdad. Así que entienda, el Espíritu Santo viene a llevarte a ti y a mí a encuadrar en el Evangelio de Cristo por medio de su palabra. El Espíritu Santo no viene acá a embriagarte, me siento bárbaro, ay, qué lindo, viene tan pesado, me fui aliviada. Pero igual, tal igual, que necesitas el miércoles otra sesión para seguir sintiendo y eso, y no pasa nada, y tu vida sigue en la miseria, tu mente sigue una mente natural, carnal, pecaminosa. Así que, hermanos, el Evangelio nos lleva realmente a buscar a Dios, a entender, a ver nuestra condición delante de Dios y a buscar la faz de Dios. Así que el Evangelio es para que realmente a los que escuchan, oyen, reciben y por encima de todo viven el Evangelio de Jesús. Y propio Juan dice, pero a todos los que recibieron, le dio potestad, poder de ser en hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Maravilloso es que el Evangelio habla de una conciencia. El Evangelio habla de comprender, entender lo que Dios ha hecho por mí. El Evangelio no es venir cargado porque el mundo entero sin Cristo está cargado. Les confieso, los ricos y los pobres, todo hombre sin Cristo lleva una mochila tremenda sobre él. Intenta disfrazarla de una forma o de otra. Hasta que Cristo traiga libertad. ¿Y cómo es la libertad de Cristo? En conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso conocer a Cristo es conocer la verdad y la verdad te hará libre. Porque la verdad es una persona.
Tercero, me sacaron la hora, no tengo culpa. Tercero, ¿qué efecto o bendiciones produce el Evangelio? Eso es muy importante. ¿Qué efecto y bendiciones produce el Evangelio? Ya que dijimos que el Evangelio confronta al hombre con el pecado, con su desalineación con Dios, le hace verse a sí mismo como prófugo, y así es el pecador sin la gracia de Dios. Es prófugo ¿de qué? De la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Así que, por eso el efecto del Evangelio recibido genuinamente por el pecador produce, hermano, escuche, produce bendiciones y efecto eterno. Sí, el Evangelio es el que produce bendiciones, realmente bendiciones verdaderas y eternas. ¿Y qué son esas bendiciones? Lamentablemente hoy esas bendiciones las concentran en lo que al hombre le gusta. Venga a Cristo y te sana, venga a Cristo y te prospera, venga a Cristo, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres cambiar el auto? Venga a Cristo. ¿Qué quieres más? Entonces, Cristo se tornó ¿qué? El mágico de la lámpara. El mágico, ¿no? El genio de la lámpara. El Evangelio no es esto. El Evangelio no. El Evangelio tú tienes que hacerte de loco, ver lo que Dios te ha puesto como locura humana, porque realmente a los ojos humanos parece locura, pero esta es la gloria de Dios, de llevar al hombre, bajar al hombre, de creer que es dueño de su propia vida y hacer entender que el camino de Dios es totalmente ajeno a lo que el hombre desea y anhela. ¿Por qué? Como pecadores, ¿qué es lo que anhelamos? Vamos a ser coherentes, no se hagan ahora. Como pecadores, ¿qué es lo que, quién le gusta enfermarse? Todos, como humanos, nos encantaría vivir hasta los 160 años de buena salud, y si para morir tiene que ser de bandeja, que nos vaya bien en todo, que no nos falta nada, que prosperamos, que nada, y eso es normal. ¿Sabe por qué tenemos ese deseo? Porque en nuestro corazón Dios ha plantado la eternidad, y en la eternidad tenemos ya esas verdades. Por eso acá vivimos ajenos. El ser humano está viviendo en un mundo donde el ser humano quiso vivir cuando le dijo a Dios, en la libertad que Dios le dio, voy a elegir y comer el bien y el mal. Así que el anhelo de nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro corazón es real, pero no para esta vida, sino en Cristo, en esta vida, soportando la realidad del pecado y caminando hacia la eternidad, donde realmente Cristo prometió todo lo que el hermano citó, lo que nunca imaginamos. Así que el Evangelio y las bendiciones de Dios, hermanos, no son terrenales, pueden ser, no son temporales, pueden ser, no son materiales, pueden ser, no estoy diciendo, ¿y qué quiero decir que puede ser? Es decir, puede ser que físicamente tenga buena salud, pero si no tenga buena salud no es porque no sos bendecido, ¿me entiende? Puede ser que estés próspero, no te falta nada, gloria a Dios, pero el Evangelio no dice que tú vas a tener todas las respuestas, sino que le decimos a nuestros hermanos que están en África, que pasan hambre, que el Cristo de la África es un Cristo diminutivo. No, el Evangelio viene a producir verdaderas bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Pablo empieza diciendo en Efesios 1:3, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. ¿A dónde? En Cristo. Y ese en es muy importante. Y este en es muy importante porque el que recibe el Evangelio de Jesús, lo que está recibiendo al propio Jesús. Y ahora en Cristo somos uno. Somos uno. Y Dios, a partir de tú rinda tu vida a Cristo, Dios comienza a verte automáticamente en Cristo. Así que las bendiciones, hermanos, que tenemos es, primero, perdón y salvación. Son bendiciones eternas, incomparables con las cosas temporales de esta vida.
Las consecuencias, el efecto del Evangelio es perdón y salvación. Efesios 1:7. Y en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Colosenses 1:13, porque él nos libró, nos salvó, nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Así que una de las bendiciones que un hombre tiene y una mujer es el perdón. Y a veces olvidamos. Es decir, cuando tú te levantes de mañana, si realmente has entregado tu vida a Cristo, lo que tú tienes que decir, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación, porque esas son bendiciones eternas. Esas son bendiciones que no cambian, que no son alteradas por el tiempo. Si estás en Cristo, el perdón de Dios, la gracia de Dios te envuelve para que Dios día tras... Ay, hermano, pequé ayer, el perdón de Dios sigue sobre ti. Por eso, cuando conocemos el Evangelio, entendemos que comienzo mi caminar con Cristo en arrepentimiento, pero toda mi vida en esta tierra va a ser en arrepentimiento. No para vivir cualquier vida, sino vamos a pecar, vamos a deslizar, vamos a cometer error. El amor de Dios en Cristo Jesús te llama al arrepentimiento. Y la gracia y el amor de Cristo derramado en nuestros corazones nos lleva a querer vivir cada vez más para agradarle. Así que otra cosa que de las bendiciones que Dios nos dio, nueva vida, nueva identidad. Nueva vida y nueva identidad, entienda, esas son bendiciones espirituales. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso no es una expresión, no, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Y qué? ¿Te pensaste? Te dejo para que tú lo reflejas sobre eso. ¿Qué son las cosas viejas? Las cosas viejas han pasado, es que todo se ha hecho nuevo. ¿Qué es lo que te ha hecho nuevo? La vida de Dios en ti. La morada del Espíritu Santo en tu vida. Esto no hay valor bajo el cielo que se puede comparar. Por eso la nueva vida en Cristo. ¿Y quién hace esto? Es el Espíritu Santo, porque cuando yo me rindo al Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en mí, me une a Cristo Jesús. Una nueva identidad, pero una nueva realidad también. Es una nueva realidad. Y esa realidad no le gusta mucho escuchar. Porque esta realidad, todo el mundo piensa que Pablo la escribió porque Pablo era muy santito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. Y la vida que la vivo ahora, la vivo del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Es una nueva realidad. El Evangelio que no produce y esa nueva identidad y esa nueva realidad no es Evangelio. ¿Escuchaste? El Evangelio que no ha producido una nueva identidad y en esta realidad no es Evangelio. Y vivimos saturados. Y por medio de esto, hermanos, se dan cuenta que está saturado el mundo de cristianos que no han entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay esa realidad en sus vidas. Siguen los mismos por siempre. No hay cambio. Sí, fui a la iglesia, soy de la iglesia, voy a la iglesia, hago de todo. Y esto no es nueva identidad. Religión, está saturado el mundo de religión. Ser poseedor del Evangelio de la gracia de Cristo es una realidad interior, inconfundible. Por más diminuta que sea, es inconfundible. Tercero, la bendición del Evangelio produce paz y justicia. Ay, hermano, bueno. Escuche, no confundes la paz que yo voy a hablar. La paz que el Evangelio produce es reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. Porque la justicia de Dios está en busca tuya. ¿Sabes? ¿Sabes? Sin el Evangelio la justicia de Dios está en busca tuya.
Y si mueres sin el Evangelio, la justicia de Dios ya tiene la condenación puesta. Juan dice, el que en él cree será salvo. El que en él no cree ya ha sido condenado. Es decir, la condenación, el dictamen de Dios ya está puesto para los que no tienen la vida de su Hijo Jesús. ¿Cuál es? La muerte y condenación eterna. Ya está puesta. Así que, ¿qué produce el Evangelio? Paz. Te justifica con Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Jesús, Dios ve todo pago. Está todo pago. Ya no hay culpa. Está absuelto. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz es la paz reconciliadora. No es la paz que siento, es la paz reconciliadora. De que ahora yo he entendido que soy pecador, he comprendido que estoy desalineado a Dios y he entendido que el único medio es Cristo y a Él me rindo. Y cuanto me rindo a Él, el Espíritu Santo me cubre con su gracia, me perdona. Y hoy entiendo que ahora tengo la paz de Dios. Ahora entiendo que realmente Dios es mi único. Y ya no depende de si me va bien hoy o si me va bien mañana, si me pincha el auto, si me sacan del empleo, si me resfrío. Ya no depende de esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios me ha dado paz. Y esa es la verdadera paz, hermano, que el ser humano, cuando la experimenta, entiende que no es ya esa paz volátil que la pasamos hoy y mañana no, sino una paz profunda. Una paz que aquieta una alma totalmente enferma, totalmente sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba viviendo totalmente sin su Dios. Por eso, sin la paz de ese Dios, el hombre vive como vagabundo, en el buen sentido. Deambulando, buscando paz falsa, buscando paz en hombres donde el hombre no puede traer paz. Buscando paz en cosas, en esto, en aquello. Y no hay nada que puede traer la verdadera paz al corazón del ser humano más que Dios. Porque Él es el que lo hizo. Y Él es el que lo hizo. Y cuando Dios lo sella, resuena la palabra de Jesús: consumado es. Morí exactamente para que la vida de mi hijo completa la plenitud del vacío que está en su interior, que solamente Dios puede llenar. Así que sigo. ¿Cuál es el precio del Evangelio? ¿Cuál es el precio del Evangelio? ¿Hay precio para el Evangelio? Pregunto, ¿hay precio para el Evangelio? Yo no tengo apuro hoy para ir a casa. ¿Hay precio para el Evangelio? ¿Cuál es el precio, hermano? Aflicción. El Evangelio, hermano, es por pura gracia. El Evangelio es por pura gracia. El Evangelio es una dádiva inmerecida de Dios. El Evangelio es un regalo. ¿Por qué? Porque es pensado de Dios. No es que el Evangelio es pensado de Dios cuando Dios creó el mundo. No, el Evangelio está pensado en Dios de antes de la fundación del mundo. Y el Evangelio es totalmente gratuito porque es un Dios que vino a sus criaturas con su plenitud de amor y misericordia y llevó sobre ellos el camino de la salvación. Es gratis. Es gratis, me refiero que tú no puedes hacer nada para ser salvo. Nada, absolutamente nada. Tú puedes ir a crucificarte, como lamentablemente un montón de gente esta semana se crucificaron. Triste. Puedes caminar de rodillas, qué sé yo, hasta Montevideo. No sirve para nada. Simplemente vas a darle trabajo a los médicos y a los que están cerca tuyo. Nada puedes hacer. No, el Evangelio no es traer tu plata. Dios no necesita de tu plata. Absolutamente, Dios no necesita de tu plata. El Evangelio no tiene nada que ver con plata. El Evangelio es por pura gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don, un regalo de parte de Dios. No por obras. Jamás fue, jamás será por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. El Evangelio entonces, hermanos, es gratuito.
¿Qué tengo que hacer? Nada. Humanamente, nada. Lo que sí tienes que hacer es responder al llamado de Dios por medio del Evangelio. Pero el Evangelio es gratuito. Solo escuché una cosa, el Evangelio es gratuito, pero es muy costoso. Grave esto. El Evangelio es gratuito para nosotros, pero escuche, costó la vida de su Hijo en forma humana, burlado, chicoteado y crucificado por los hombres en una cruz. Así que el regalo para ti, entiende lo que ha costado. Entiende. Recibimos por gracia, como regalo, lo que a Jesús le costó, la cruz y el desprecio y la muerte. Así que gratuito, ¿verdad? Pero no es barato. No es barato. Costó profundamente la vida de Cristo Jesús. Ahora escuche bien. Esto generalmente no se dice mucho, pero ustedes saben que mi compromiso en esta iglesia es decir toda la verdad. El Evangelio es gratuito, pero te costará todo. Te costará todo. No creas que yo puedo venir a Cristo y dejar una parte de mi vida que yo la maneje. No, te cuesta todo. El Evangelio te costará todo. Hay que morir para vivir. Y el Evangelio te mata para darte la vida. Por eso, no me acuerdo, en Romanos creo que dice que con Él fuimos muertos y sepultados. El Evangelio, cuando yo me rindo a Cristo, realmente Dios me ve que yo morí con Cristo, resucitó con Cristo, pero ahora debo vivir en Cristo. Ahora, qué lindo, nosotros somos muy expertos de que queremos morir con Cristo, resucitar con Cristo, pero vivir a nuestra manera. Ese no es el Evangelio. El Evangelio te cuesta todo. No hay nada que tú puedas hacer dividiendo el Evangelio. No, tú no puedes elegir parte del Evangelio. No. Y lamentablemente, hermano, esa es una parte que no se menciona porque los judíos no le agrada esto. Por eso hoy tenemos multitudes de personas que creen que Dios está desesperado por ellos y por venir a la iglesia, el cielo está contento. Nada que ver. Tú estás acá por ti. Tú estás acá porque entendiste que yo vengo. Y en esta iglesia lo repetimos 1000 veces. El culto que nosotros hacemos no es para nosotros, sino nosotros que hemos recibido la gracia y nos hemos sido iluminados por el Evangelio de Jesús, venimos aquí a rendirle culto a Dios. Ser instruido por Dios. Entender lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestro día común y corriente. Por eso el Evangelio es rendirse totalmente a Dios. El Señor Jesús, hermano, anunció estas palabras en Lucas 9:23. No es que yo que estoy diciendo esto, sino Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Ese es el llamado de Jesús. Ese es el llamado de Jesús. Si alguno quiere. Por eso el Evangelio no es motivacional. Venga, hermano, vamos, venga. No. Es una marcha y venga, métete ahí dentro y no pasa nada. No, el Evangelio, tener conciencia plenamente de quién eres, quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de ti. Y responder a ese llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día. Escuche, se hacen bromas, a veces dicen, mi cruz todos los días, mi esposa o mi esposo o mi fulano. La cruz es negarte a ti mismo, ya está incluido. Negarte a ti mismo, toma tu cruz. ¿Y qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Porque esa era la voluntad del Padre. Y en el jardín le dijo, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si la cruz era la voluntad del Padre. Así que el precio del Evangelio no es tribulación y sufrimiento. No. El precio del Evangelio, negarte a ti y deja que Dios reine en tu vida. Puedes tener una vida maravillosa, no sé.
No hay una regla de cómo vamos a vivir todos. No hay. Hay una regla, sí, que el Evangelio nos llama a que todos nos rendimos a la gracia de Dios. Por eso Jesús dice el ejemplo en Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, ¿qué hace? Va y vende todo. Y eso no tiene nada que ver con lo material. Te explico, no tiene nada que ver con lo material. Lo que está diciendo es que cuando uno encuentra el Evangelio, ya todo, rindo todo. Y lo que más que tenés que rendir, tu voluntad y tu ser a Dios. ¿Para qué? Para que Dios obre en tu vida, transforme tu vida y haga que tu vida sea realmente reflejo de su Evangelio. Por eso hoy estamos en la época del joven rico. El joven rico vino, buen maestro, ¿qué debo hacer para...? Guarda los mandamientos, sí, lo he guardado desde cuando yo era chico. A ese joven rico hoy en las multitudes de las iglesias lo reciben con brazos y manos. Señor, he guardado esto. Y le citó a Jesús los mandamientos que para él era fácil. Para él era fácil. Y Jesús sabía que su corazón no está con Dios. Su corazón no estaba entregado a Dios. Que Dios era algo más en su vida. Por eso Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa. Vaya, vende todo lo que tenés y dé a los pobres y sígame. Y tenés un tesoro eterno. Y el entristecido se dio vuelta y se fue. Él entendió que podía venir a Jesús y dar parte de su propia vida. Y Jesús dejó el camino marcado. No podés venir a Jesús. No podés abrazar el Evangelio de Jesús en partes, en absoluto. Prosigo. ¿Qué fruto debe producir el Evangelio? El Evangelio recibido por una persona jamás puede dejar la persona normal. Jamás. Sino tiene que producir frutos en la vida de quien ha recibido el Evangelio. No importa si no es que todos vamos a producir de la misma forma, pero todo aquel que ha recibido el Evangelio debe haber fruto visible en su propia vida. No, yo recibí el Evangelio y sigo igual. Mentira, estás engañando a ti mismo. Estás engañando a ti mismo, sigues hijo de Adán y hijo del diablo sentado en una iglesia. Más claro que eso, imposible. El Evangelio debe producir cambios en nuestras vidas. Debe producir cambios. ¿Por qué? Porque es la vida, es una afronta. Cuando el Evangelio no produce cambio, es una afronta, es una blasfemia. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Porque el Evangelio habla de la vida del Hijo de Dios en mí. No importa de cuán pequeño voy mostrando, pero el fruto de la vida de Cristo en ti y en mí debe ser visible. Debe ser visible. Por eso propio Jesús dijo, hablando sobre los falsos profetas, pero en toda la Biblia muestra esta realidad. Por tus frutos conocerás el falso profeta, pero por tu fruto te conocerán si realmente tienes el Evangelio o no. Esa idea de que solo recibir a Cristo, haga la oración de la fe, bueno, yo entregué mi vida y sigo igual. Esto es una afronta al Evangelio de la Biblia. Y yo sé que muchos escuchan eso y se sacuden sus oídos, y muchos me llamarán quizás de exagerado. No pasa nada, eso es el Evangelio de Jesús. O por lo menos mostrame a alguien que siguió a Jesús y recibió el Evangelio de Jesús y siguió igual. No hay, solo en estas generaciones que nosotros estamos viviendo hoy, donde el Evangelio es apuntar a mi reino. Apuntar a me agradar de estar, por supuesto, ver la iglesia llena de gente no es lo mismo de verla lo que está hoy. Pero hermanos, si tuviéramos que quedar 5 personas en esa iglesia, seguiré predicando el Evangelio porque mi compromiso es con el Evangelio. Y anhelo profundamente que tu corazón también sea llevado a rendirse plenamente a Cristo. ¿Cuáles son los frutos? Vemos primeramente el primer discurso que se dijo del Evangelio en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, fue en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó? Dice 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ¿cuál es el primer fruto? Cuando tú recibes a Dios, ¿qué es lo que te anhelo? A ver, ¿quién se casó nuevo acá? No, tenemos Mel y Agustín no están. Ahí está, pero ya están. Ay, qué lindo. Qué lindo.
Imagínate que ustedes se casan. Imagínate, no, se casaron. Pero imagínate al otro día, Analía te dice, no, mira que yo estoy ocupada, te veo el jueves que viene. ¿Cuál es el anhelo de dos personas que se casan? Estar juntos. Estar juntos, aunque sabemos que después cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero ¿cuál es el anhelo? Estar juntos. Ahora imagínate que Marcelo dijo, mira, nosotros tenemos que dar mucha cosa en el salón para terminar. Y esta semana que viene no voy a ir a casa hasta que no terminamos todo lo que tenemos en ese salón. Imagínate, apenas casado, algo anda mal. Ahora imagínate que tú recibiste a Cristo en tu vida y tenés la realidad de Cristo en ti y no tenés ganas de hablar con Cristo. Solo hablas con Cristo cuando venís a la reunión y el hermano ora o... Eso es una mentira, es un engaño. Que sea el primer efecto que yo tengo ganas de conocer a Dios, quiero hablar con Dios. Yo sé que en el principio todos somos como niños. Ni un niño, Joaquín, si viene a sentar con su papá y su mamá, no tienen una profunda conversación. Pero solo el hecho de comenzar, papá, mamá, solo esto muestra que el gurí anhela estar en conversación con su padre. Así que el que recibe el evangelio, lo primero que tiene que hacer, ¿qué? Anhelar hablar con Dios. La iglesia, ¿qué hace? Te enseña cómo hablar con Dios. Te muestra que el camino de la vida y la fluidez interior para tu fortaleza interior es hablar con Dios. Y no importa si en el principio tú hablas o no te sale palabras. No importa si en el principio no te sale palabras. Así que, hermano, si no te sale orar, no te preocupes. Pero hable con Dios en tu corazón, en tu vida, en tu casa. Hable, no te preocupes. Crezca con Dios. Cuanto más crecer en Dios, más deseo hablarle con Dios. Y el segundo importante, tenían comunión. La doctrina de los apóstoles, necesito saber cuál es la doctrina. Es la palabra de Dios. El que recibió el evangelio necesita saber qué es lo que Dios quiere de mí, cómo quiere que yo viva, cómo quiere que sea como esposo, como esposa, como hijo, como padre, cómo quiere que yo trabaje afuera en medio de un mundo perdido. Todo está acá en ese manual para ti y para mí. No necesito que un profeta venga y decirme. No necesito. La profecía se cumplió plenamente en esa bendita palabra. Y lo que necesitamos es grabar esa palabra y vivir esa palabra en nuestra vida. Ay, hermano, ¿eso nos hace perfecto? No te hace perfecto. Pero lo contrario, a veces te hace ver que realmente sos tan débil y tan fraco. Y por eso te impulsa a buscar más a Dios y depender más de Dios. Comunión unos con otros. El efecto del evangelio me lleva a querer y ese contexto acá, los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos por los judíos, que se quisieron vivir juntos. El evangelio te lleva realmente a querer, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, tener comunión con mis hermanos. Compartir lo que tenemos en común, y lo que tenemos en común es la vida de Dios. Puedo contar con mi familia de la fe en lo que sea, porque la familia de fe está para respaldarte, ayudarte, fortalecerte y también exhortarte. Esta palabra no es muy agradable, pero es. Ahora, otros frutos que las Escrituras nos muestran que debe haber en nosotros como reflejo del Evangelio de Jesús: obediencia y santidad. Obediencia y santidad. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por último la vida eterna. Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Léenlo después en sus casas. La obediencia a su verdad. El evangelio debe producir en nosotros obediencia a la verdad de Dios y una vida santa, una vida cada vez menos pecado, para agradar a Dios. Segundo, el evangelio produce en nosotros amor y servicio. Amor y servicio. Primera de Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. También Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Romanos 12:11 dice: esfuércense y no sean perezosos y sirvan al Señor de corazón. Es decir, el evangelio, ¿qué te lleva al evangelio? Te lleva realmente a amar a otros.
te lleva a amar a otros. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo dentro de ti, que es el amor, te comienza a sacar de ti la rabia, rencor, la amargura, y etcétera. Pero también te lleva a entender que el evangelio en mi vida me lleva a servir. ¿A servir a quién? A Dios. A servir a Dios. Dios nos llamó para librarte del pecado, darte la vida de su Hijo y bueno, te encuentro después en el cielo. No. Te llamo para que viva una vida de servicio. Escuche, el servir a Dios es en nuestro diario vivir. El servir a Dios no es solo en la iglesia, el servir a Dios en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, donde sea, servir a Dios. Y por último, el evangelio de Cristo en nosotros nos lleva a testificar del evangelio de Jesús. A testificar del evangelio de Jesús. Por eso, Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Así que, hermanos, y esto lo podemos verlo claramente en varios ejemplos. En varios ejemplos, la mujer de Samaria, cuando escuchó y recibió la vida, el agua viva de Cristo en su vida, dejó su cántaro y corrió a anunciar sobre Cristo. Propio mandato de Jesús: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, el que ha recibido el evangelio, imposible no llevar el evangelio para otros. Imposible. Así que voy a resumir acá, voy a cortar acá. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿realmente has entendido el evangelio? ¿Realmente ese es el evangelio a cual tú has entregado tu vida? Si no, ahí tenés la oportunidad. Ese video se va a subir al grupo. Vuelve a escucharlo. Vuelve a escucharlo. Rumía esa palabra. Llévala a tu corazón. Si has entendido que el evangelio es otra cosa, este es el evangelio de la Biblia. Ahora, si no has rendido todavía a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día que tú puedes decirle: Dios, te necesito. Hoy es el día. Y acá en esta iglesia no forzamos a nadie. No decimos: venga, nos alegramos, venga al frente, y venga al frente que Dios va a decir. Acá al frente no hay nada santo, no hay nada nuevo, no hay nada de unción, no hay nada mágico. Ese piso es igual allá y esa tarima fue hecha por nosotros, que el chapa abajo por misericordia está de pie. Así que el poder yace en la gracia de Dios que está entre nosotros. El poder yace en Cristo, que dijo que estará con nosotros todos los días. Así que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cerra tus ojos y piensa: ¿realmente has vivido la vida de Dios? ¿Realmente, si salís de este lugar y fuera último día tuyo, realmente has recibido la plenitud de vida en Cristo? Pero no solamente para la muerte, sino para la vida. Porque el evangelio es disfrutable en vida. Y la plenitud de su disfrute en vida es la muerte. Así que en esta mañana tú hables con Dios lo que quieres hablar. Tú rinda tu corazón a Dios. Tú clame a Cristo, que es el evangelio en persona. Y que es el que nos une en su gracia. Lleva tu ser, rinda tu ser. Rinda, reciba la justicia de Dios, la paz de Dios en tu vida. Reciba el perdón, reciba su salvación en ti. Y comienza a caminar en obediencia a Él.